Señor Melik, es un placer estar en la Embajada de Rusia, por cierto, de una magnificencia extraordinaria. Bueno, usted es el ministro consejero de Rusia en España y me gustaría preguntarle cuándo fue nombrado para el cargo, cuál es su función principal, a qué se dedica. Cómo no, cómo no. Bueno, muchas gracias por venir. Al primer término quisiera agradecerle por su visita, porque nos permite difundir un poco de nuestro trabajo, del trabajo como diplomáticos, como una misión diplomática. Yo vine aquí a España en julio de 2012. Ya estoy hace 2 años, en la mitad de mi periodo, creo. No sé cómo van a pasar las cosas, pero entonces mi función principal aquí en la embajada es servir a favor del desarrollo de las relaciones bilaterales entre España y Rusia, y en todos los aspectos, en lo económico, en cultural, en humanitario, en técnico-científico, en todo, en político. Al principio el político, las relaciones políticas es la importancia número 1, claro, porque somos una representación diplomática y como la embajada es nuestro objetivo principal fortalecer las relaciones bilaterales con España. Tenemos las relaciones históricas y muy buenas, y en realidad creo que van a prosperar porque tenemos mucho en común. En primer término, las relaciones económicas, que bueno, ahora no están tan buenas, digamos, por razones que nosotros conocemos, pero yo creo que todo va a pasar bien y bueno, en términos de algún año o 2 años vamos a tener otro auge de nuestras relaciones. Como todavía tiene usted tiempo, 2 años más, da tiempo a volver a replantear las cosas. Sí. Bien, para quien no le conozca, y usted sí que le conoce bien porque como mínimo lleva ya 2 años en la embajada, me gustaría que nos dijera, que nos hablara un poco de quién es y cómo es la persona del actual embajador. En particular, pues su carrera política y diplomática, sus expectativas, en definitiva, el valor de la persona. Sí, nuestro embajador, señor Yuri Korchagin, es el diplomático de carrera de larga, de hace más de 30 años está en su destino diplomático y está por 3.ª vez en Argentina y antes en Colombia. Es una persona muy experiente y bueno, muy bien posicionado y orientado en el tema, en todos los temas. Y bueno, y mi carrera también era plenamente ligada al sector, a la región de Iberoamérica. Por esto, bueno, para nosotros es un desafío de cumplir nuestra misión aquí para mejorar no solo las relaciones rusas con los países de América Latina, sino también con España, con la madre, madre histórica de esta cultura que vemos ahora en América Latina. Muy bien. Algo tendrá que ver su conocimiento del español por eso. Bueno, brevemente, ¿con qué estructura y recursos cuenta su Cancillería, vamos, la embajada en particular? ¿Qué otros medios requeriría o, como me suele gustar decir, qué le pediría a los Reyes Magos de su gobierno para que les dotara en recursos a la embajada en España? Bueno, creo que nuestro recurso principal, como cualquier entidad, cualquier compañía o la entidad estatal, lo más importante es el recurso humano. Nuestro grupo, bueno, nuestra embajada es bastante grande, tenemos casi 30 diplomáticos, más o menos, y nuestro instrumento esencial son los contactos aquí en España con los españoles o con otras embajadas también, repito, para fortalecer, para desarrollar nuestras relaciones bilaterales. Otro recurso, usted lo ve aquí, es nuestra embajada como tal, como sus salones para
donde hacemos algunas actividades, las recepciones diplomáticas y no solo, algunas conferencias, reuniones con los analistas, los politólogos, los, claro, empresarios. Nuestro destino, no solo destino, nuestro objetivo fundamental, desarrollar las relaciones económicas entre dos países. Bueno, así son nuestros recursos. Si hablamos del tema financiero, somos una entidad presupuestaria, tenemos nuestro presupuesto y como cualquier entidad de Estado, trabajamos en el marco de este presupuesto. Perfecto. Bueno, si tuviese que elegir un hecho significativo, relevante de su labor como ministro, o incluso si quiere ampliarlo al embajador, en su misión de aquí en España, ¿con cuál se quedaría? ¿Por qué? ¿Qué destacaría? Mi periodo aquí coincide con el periodo de mi embajador, quien vino a España en el marzo de 2012, yo en julio, él en marzo, un poco antes de mí, y creo que en nuestra vida diplomática, los eventos más importantes siempre están relacionados con las visitas y los contactos del alto nivel, del nivel superior y alto nivel. Con España tenemos una muy buena relación y anualmente tenemos algunas reuniones. Bueno, en 2012, por ejemplo, el rey Juan Carlos I viajó a Moscú. En 2013 teníamos una reunión entre el presidente del gobierno de España y presidente de la Federación de Rusia en San Petersburgo, al marco de la reunión de G20. Además, este año también ha sido realizada una visita importante de nuestro canciller, del ministro Lavrov, que estuvo aquí en marzo creo, y tuvo una conversación con el ministro Margallo, muy interesante, bueno, porque muchas posiciones nuestras de Rusia y de España coincidimos en muchos aspectos en la área internacional. Era muy interesante visita y bueno, como siempre hay una respuesta muy buena a este tipo de preguntas que es más importante. Siempre esperamos que lo más importante tenemos enfrente. Para trabajamos. Y bueno, uno de los eventos que tenemos para frente es un proyecto que se llama el Año Dual de Idioma Ruso y Literatura en Ruso en España y el idioma español y literatura en español en Rusia, que estamos trabajando a realizar este año dual para 2015-2016, para los años próximos. Y también yo voy a hablar un poco de este tema en el próximo bloque, cuando vamos a hablar de los temas culturales y lingüísticos. Sí, efectivamente, ministro, era la siguiente pregunta que le iba a hacer acerca del español como lengua universal, que de hecho en este próximo mes de noviembre se le hace un homenaje universal al español organizado por la Fundación Independiente. Y está claro que los idiomas contribuyen, sin lugar a dudas, a estrechar lazo, potenciar negocios, etcétera, etcétera. Soy consciente de que Rusia, evidentemente, no es un país hispanohablante, pero sí que se habla cada vez más en ese sentido, y de hecho lo que está también claro es que cada vez más españoles quieren también aprender ruso, porque la comunidad rusa en España ha crecido de una forma importante. ¿Cuál es su percepción, su punto de vista al respecto? Bueno, empezamos del idioma español en Rusia. Sabe que el centro del Instituto Cervantes que tenemos en Moscú es no solo más grande del mundo, en Moscú, además es el único rentable, porque como me confesaron mis colegas, o uno de algunos rentables, porque el interés hacia el idioma español en Rusia es grande, es enorme y creciente. Claro que
Este dinamismo está relacionado con el aumento de los viajes de turistas rusos a España. Y no solo esto, en Rusia hay mucho interés a la historia de España, a la literatura española. Todos nosotros cuando éramos niños nos hablaban mucho bueno, de Cervantes, de Don Quijote, de otras obras de este famosísimo escritor español. Y bueno, hay una simpatía grande en los corazones de rusos hacia España como tal, hacia un país muy interesante, muy amigable, muy, bueno, ¿cómo decirle? Muy histórico todo, muy cultural. Y con esto, claro, que crece el interés hacia el idioma español. Por ejemplo, cuando era niño yo, en mi colegio, empecé a aprender español. En aquel entonces, en la época soviética, había solo 3 escuelas en Moscú, 3 colegios en Moscú, donde aprendían español. 48 de inglés, 14 de francés y de alemán, 3 de español. En aquel entonces, hace 35 años o 40 años. Pero ahora no es así. Las posiciones del idioma español aumentan muchísimo y, repito, el interés crece de día a día. En lo que se refiere al tema del idioma ruso aquí en España, claro, que también vemos cómo crece el interés hacia nuestro idioma. ¿Por qué? Porque por las mismas razones. Turismo, desarrollo de las relaciones económicas y culturales, humanitarias. Además, bueno, hay mucha gente aquí en los restaurantes, en la costa, los garzones hablan ruso. ¿Por qué? Porque hay mucho turista ruso y las empresas les contratan a esta gente para que atiendan mejor a un turista que no habla español o habla muy poco. Bueno, y viendo estas tendencias, hemos acordado con el gobierno de España de trabajar para realizar el año que viene, el 2016, este año dual de idiomas y literaturas, porque no solo para prestar la atención de aprendizaje de esos idiomas, pero también para promover el interés hacia la cultura de nuestros dos países, porque a través de la cultura, a través de los contactos, a través de cooperación en la esfera humanitaria, la gente, los pueblos se comunican y entienden mejor uno a otro. Da y abre nuevas oportunidades para desarrollar las relaciones económicas y favorecer, bueno, servir al bienestar de nuestros pueblos. Muy bien. Seguimos enlazando preguntas. Usted habla de formación, educación en sentido general. Sin duda también la educación es una cuestión clave para el desarrollo de los pueblos, como usted muy bien decía. Permítame ir un poquito más lejos y centrémonos en el ámbito, por ejemplo, universitario. ¿Cuál es la iniciativa privada en formación en un país tan grande, una federación como Rusia, a nivel tecnológico? ¿Qué es lo que más se dedica a Fundación de Intel? Bueno, históricamente, desde los tiempos soviéticos, tenemos un sistema en Rusia, un sistema de educación con cierta participación de las universidades tecnológicas o las facultades que se dedican a los temas conectadas a tecnología, a ingeniería y ese tipo de cosas. Claro que nuestra mayor y más importante universidad, es Universidad de Moscú, de Lomonosov. Ahí, bueno, no sé realmente cuántos, pero hay decenas de miles de estudiantes y muchas facultades de ingeniería, de físicas, matemáticas. Hay otros en regiones de Rusia y lo que nos entusiasma que los contactos entre las universidades españolas y las universidades rusas se aumentan. Un ejemplo a mi criterio muy
explícito que dentro un mes vamos a tener aquí en Madrid una conferencia o una reunión de los rectores rusos de los más importantes universidades rusas y españoles aquí en Madrid. Y estos contactos directos entre los catedráticos y estudiantes, porque los estudiantes son un grupo social más activo, son jóvenes y están muy entusiasmados e interesados no solo a aprender las disciplinas, sino también están muy abiertas a los contactos humanos. Bueno, vamos a ver cómo vamos a desarrollar nuestras relaciones en esta esfera de relaciones universitarias y intercambios estudiantiles. Creo que tenemos mucho en futuro con esto. Y creo agregar un poco sobre el tema de idiomas. Aquí en Madrid, en el Centro de Ciencias y Cultura de Rusia, tenemos cursos del idioma ruso. Bueno, todos bienvenidos, por favor. Muy bien. Me gustaría hacer también otra serie de preguntas de una índole más económica, más tecnológica, pero aprovechando que tenemos al señor Gusev aquí, se lo haría él. Pero antes de pasar a ese tercer bloque de preguntas que usted anunciaba, antes de cerrar sus dos primeros bloques, ¿usted cree que hay alguna pregunta que le debería haber formulado y que no le he formulado y que interesaría en general conocer a todos nuestros seguidores de esta entrevista? Gracias, creo que sí. Hay una pregunta, porque estamos aquí realmente nosotros, los diplomáticos, estamos para desarrollar las relaciones, desarrollar los contactos, desarrollar la cooperación. Y hay una cosa que a todos nosotros no es un obstáculo, pero sí es un rudimento del pasado, yo creo. Estoy hablando de visados. Hace algunos años estamos en un diálogo con la Unión Europea sobre el convenio de suspensión de visados, porque indudablemente nos facilitaría desarrollar estos contactos, estas negociaciones y un diálogo fluido, bueno, y la cooperación como un objetivo. Por esto creo que debemos todos nosotros renovar el diálogo en este marco que está un poco congelado por varias razones, y supongo que los gobiernos de los países europeos luego van a entender que es un tema que sirve para todos, no solo para empresarios, pero también para la gente común, para aumentar nuestra cooperación. Señor Gusev, gracias por atender también nuestra entrevista, y como le decía el ministro consejero, vamos a tocar algunos temas económicos que usted conoce más en profundidad. Pero en primer lugar, permítame preguntarle quién es usted dentro de la embajada, qué funciones tiene, etcétera. Gracias a ustedes por su visita. Yo quisiera decir que yo soy ahora delegado comercial de la Federación de Rusia interino en España. Nuestra delegación forma parte de la embajada. Trabajamos en conjunto con la embajada en lo que se refiere al desarrollo de las relaciones bilaterales en el sector económico y comercial. Perfecto, pues en esa línea vamos a preguntar. ¿Podría citarme empresas españolas grandes y no tan grandes, aunque el nivel ese es muy relativo, depende de los distintos parámetros que utilicen de comparación, que tienen evidentemente presencia e interés en la Federación Rusa? ¿En qué sectores han hecho mayores inversiones o hay mayores obras o proyectos más significativos en los últimos años? Sí, realmente el mercado ruso es un mercado bastante grande que atrae la atención de los empresarios de diferentes países, y en este sentido los empresarios españoles no constituyen una excepción, pues según yo puedo dar solamente una cifra que según la información
que se tiene en la página web del ISEX, Instituto Español de Comercio Exterior, ahora mismo hay una lista de las empresas españolas establecidas en Rusia y bueno, esta lista cuenta con 100 empresas. Se trata de empresas grandes, medianas, pequeñas, pero que representan diferentes sectores de la economía española. Y quiero subrayar que según bueno, la información de los especialistas de ISEX, esta lista no es exhaustiva, ¿sí? Por eso hay otros que no están registrados. En lo que se refiere bueno, a los sectores principales, sí tener en cuenta en primer término la cooperación bilateral industrial, tecnológico y de inversiones, es necesario mencionar en primer término bueno, el sector energético, donde hay grandes proyectos, también maquinaria y automoción. Es necesario mencionar también el sector de transporte, de construcción y fabricación de materiales de construcción. También se desarrolla activamente nuestra cooperación en el sector de espacio cósmico. Eso en lo que se refiere bueno, a esta cooperación a nivel industrial. Sí quiero subrayar que se trata de eso, pues por supuesto hay bueno, el sector de turismo y otros sí, y de eso. Pero esos son los sectores principales. Muy bien. Dintel es una fundación más de versión tecnológica y en particular en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicaciones. ¿Qué percepción tienes desde esta atalaya privilegiada que es la delegación acerca de las empresas españolas que o están presentes o están hablando precisamente con ustedes para pedirles ayuda y desembarcar en la Federación Rusa, o al revés, qué interés puede haber de que ese tipo de empresas españolas puedan hacer de introducción en España y el mercado incluso latinoamericano? En este sentido, yo diría, contestando a esta primera pregunta, sí, yo diría de tal modo que además de los sectores que tienen un gran desarrollo de nuestra cooperación, también hay sectores con grandes perspectivas, sí, y una de las direcciones de nuestra cooperación es el sector de tecnologías, de información y comunicación. Y para eso hay diferentes premisas, tanto en Rusia como en España. Pues, por ejemplo, en Rusia se ha creado y funciona exitosamente la fundación de Skolkovo, que se ocupa de las cuestiones de apoyo a las empresas de diferente índole en la investigación, en innovación, en la realización de la bueno, investigación científica y, que es lo más importante, en la comercialización de dichos resultados, de dichas tecnologías. Y es necesario tener en cuenta que, bueno, yo he mencionado esta fundación Skolkovo, eso se trata del nivel federal, nacional de nuestro país, ¿sí? Pero también en las regiones hay parques tecnológicos como en España y en este sentido hay grandes posibilidades de desarrollo de nuestra cooperación en este sentido. Muy a menudo las empresas rusas participan en las exposiciones muy importantes en España. Se puede mencionar Siemens Network o, por ejemplo, la exposición de Barcelona Mobile Congress. Son exposiciones bueno, bastante importantes. Y también por nuestra parte yo quisiera bueno, invitar a las empresas españolas del sector de las tecnologías de información en telecomunicación, que en Rusia también hay exposiciones y bueno, para presenciar en el mercado es necesario bueno, participar en dichas exposiciones. Hay grandes, por ejemplo, en mayo del año corriente debe celebrarse en Moscú la exposición SVIAZ en Moscú, o en septiembre del año corriente acaba de celebrarse bueno, una exposición de bueno, información de seguridad en Rusia. Por eso bueno, es necesario tenerlo en cuenta.
Justo esta última, o este último sector o área que acaba de citar, era otra de las preguntas específicas que le quería. Porque Gintel está en el ámbito de la seguridad integral en general, aunque partiendo desde el ámbito de la seguridad de la información, claro. Sí. Ahí también, ¿cómo podría particularizar un poco la relación bilateral? En este sentido hay contactos de diferente índole, sí, pero bueno, yo quisiera dar como ejemplo la actividad de la empresa rusa Kaspersky en España, sí, pues es un ejemplo elocuente cuando una empresa rusa, bueno, había abierto en el año 2008 su representación en España y trabaja activamente. Ahora su posición en el mercado es bastante estable, constituye uno de los líderes en su segmento, ¿sí?, de protección de los datos. Por eso, bueno, es un ejemplo que demuestra que, bueno, para lograr algo en el mercado es necesario presenciar en este mercado, sí, tener presencia. Sí, sí. De hecho, vemos a Kaspersky incluso en la Fórmula 1 habitualmente también. Eso es, sí. Visibilidad total, visibilidad total. Sí, sí. Bien, para terminar este bloque de preguntas y agradeciéndole nuevamente su gentileza en contestarnos, ¿qué diría al sector productivo en España, nuestras empresas, desde el punto de vista del interés que tendría para ellas, que en una gran parte están interesadas en expandirse a nuevos mercados? ¿Qué puede aportarles? ¿Qué interés tiene hacer inversiones en Rusia? En fin, de una forma genérica y sin restricciones. Yo voy a partir, con su permiso, de este ejemplo con Kaspersky, pues cuando me preguntan los empresarios españoles qué es necesario hacer, yo siempre suelo responder que es necesario tener presencia en el mercado. Por supuesto, yo entiendo que cada empresa tiene sus capacidades, hay, bueno, su presupuesto y todo ello, pero lo más importante es, bueno, tener una presencia en el mercado, bueno, cuando no es posible abrir un sucursal o, bueno, representación, puede ser tener un agente o, bueno, cooperar con otra empresa. Eso es muy importante para el desarrollo de los negocios. Por supuesto, cuando se trata de las exportaciones, sí, se puede, bueno, suministrar algunas mercancías sin presencia, pero cuando se trata de un sector tecnológico, eso es muy importante, tener esta presencia en el mercado. Y otra cosa, yo quisiera, bueno, prestar la atención de los empresarios españoles que ahora actualmente, al establecerse en el mercado ruso, eso no quiere decir tener una posibilidad de, bueno, realizar operaciones libremente en el mercado ruso, sino también, bueno, se puede tener, bueno, el acceso a los mercados de Kazajstán y Bielorrusia. Yo tengo en cuenta que, bueno, en este caso se puede emplear dichas ventajas vinculadas con la creación de la Unión Aduanera. Y nosotros tenemos ejemplos cuando los inversores españoles, bueno, utilizan esta ventaja. Señor delegado, muchas gracias a usted y le ruego tanto a usted como al ministro consejero que trasladen al embajador nuestro reconocimiento de la Fundación por concedernos esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.